¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, como siempre. Ya acabamos de llegar a La Parva. Venimos a dar una vuelticita, entra en calor y nos vamos a nuestro campamento. Está heladísimo, de verdad que estoy congelado. Me voy a colocar mi primera capa lana merino en calcetines de montaña. Con esto fui a la cumbre en Marmolejo, así que deberían aguantar. Me gustaría tener otros zapatos, pero es lo que tengo. Oh, ya hace frío. Y nos vamos por arriba. Cuando no hay nieve, subimos lo que más se pueda. Pero acá el camino, como vamos a bordear. Quizás más seguro, no sé. No sé la verdad. Pero estoy muy contento, muy emocionado de ya estar acá. De verdad que siempre soy agradecido a la montaña. Pero en esta oportunidad, y la altura se siente. Lo siento si hay muchas pausas, disculpen. Veo una huella de un animal. Veo una huella de un animal. No tiene pinta de perro. Vamos muy bien. Esta vez, como siempre, vine solo. Subimos todo eso. Yo que de flojo nomás no me los coloqué, pero colóquense en crampones. Después de un buen descanso, vamos a seguir. Descansamos harto. Estuvimos conversando con unas personas, hablando de la vida, y vamos a seguir. Vamos, vamos, vamos muy bien. Aquí estamos ya subiendo. Ya subiendo en poca nieve. No sé si colocamos los crampones ya. Por lo menos esta parte no vale la pena. Mucha incomodidad. De mucho esfuerzo logramos llegar a la falsa Parva, que de verdad sentí como 10 horas. Lo sentí eterno, como que estuviera haciendo, no sé, un plomo, así lo sentí. Y no estoy exagerando, pero logramos llegar a la falsa Parva.
recién me abrigué, me puse la chaqueta. Y aquí estamos, ahí está la famosa, bueno, hacia allá mejor dicho, la subida por Laguna Peuquenes, que la verdad que no sé si era buena idea subir por allá. Aquí estamos, no me atrevo a pisar, me voy hacia abajo. La nieve no sé si está dura, así que estoy en una piedra. Vamos a descansar un ratito y seguimos. Estamos pasando por al lado de la falsa Parva, no, de la Parva, disculpen, y se ve el hermoso Plomo y Leonera. Se ve hermoso, qué bacán. Hoy en el Plomo ya ver en la noche unos menos 28, menos 29, menos 29. Ha sido un día eterno, de verdad. Siento que ya llevo como, no sé, como 20 horas caminando. Estamos por llegar al refugio extremo, o también conocido refugio universidad. Por ahí está. Nada que hacer. Vamos a tener que descansar por ahí. Como vieron, el refugio está con nieve, así que no vamos a poder descansar ahí. Vamos a ver si encontramos una pirca, porque todas las pircas están con nieve, miren. Esa es una pirca, nieve. Así que me imagino cómo estará arriba, va a estar mucho peor. No sé cómo lo vamos a hacer sin pala. A puro pioles nomás. Pero bueno, hay que apechugar. A eso venimos, a superarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, algo cansado, pero nada que hacerle. Bueno, si no hubiera nieve, el camino sería por abajo, pero como hay nieve, camino por arriba. Y llegamos. Ahí se ve el Pintor, 4180. Ahí se ve el Plomo, 5424. La última subida, bueno, la última subida dura, obviamente más subida, pero la última dura van a ser las 4 de la tarde, si no me equivoco. 10 para las 4, un cuarto para las 4 parece. Nos está quedando 2 horas de luz. Voy a caminar media hora más, una hora más. Y la pirca que me pille, a campo. No tengo pala, así que a puro piolet, a sacar la nieve, rápido. Tengo guantes muy buenos para ese trabajo, obviamente de montaña. Así que vamos con todo. Ahí está el Pintor. Buena, buena. Nosotros vamos a Cancha Carrera. Nos está quedando 2 horas de iluminación y un poquito menos. Así que una hora más, ya a las 5
donde quedemos. Y a las 5 paro, no camino más. Hay que cuidar nuestra integridad y a nosotros mismos. Allá se ve el omnipuerto. La idea de este video, si ya llegaste a este punto, es mostrar cómo es cancha de carrera y mostrar que parte con nieve, sin nieve. Y no veo ninguna pirca. Y eso es malo. Ah, no, están allá. Ya caché. Ya caché, ya caché. Unos 5 minutos llegó. Sí, allá están las pircas. Vamos a acampar antes de Omnipuerto. Y ahí ya está ahí nomás. Sí, vamos a sacar unas fotitos, unos videos. Y comer, si es posible, con luz. Vamos, vamos, que se puede. Ha estado súper duro. No encontré ninguna pirca, la verdad, ninguna pirca encontré. Así que con puro piole no tenía fe, la verdad, no tenía nada fe. Vamos a hacer como este muerto, hueco, ¿cómo lo podríamos decir? No sé, un cajón. Esa es la palabra, un cajón. Le hice. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fue difícil armar la carpa, o sea, no, me refiero a sacar la nieve, colocar la colchoneta, fue bastante complicado. Acá estamos, estamos.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo, la verdad, estoy bien, pero pasé una noche pésima, pésima, pésima. La peor de mi vida, sí. Horrible. Ya después ahí, abajo les comento un poco más de detalles. ¿Ya? Este fue mi primer campamento, que como ven, tuve que irme de acá, porque estaba lleno, no, la nieve llegaba, llegó un momento que tenía mucha nieve por los lados, encima el saco un poco. Ahí tuve que ser aperrado y dije, ya, ¿sabéis qué? Yo me metí acá, tengo que asumir la responsabilidad, así que vamos a buscar un lugar y vamos a llevar lo esencial, que era colchoneta, saco, ¿qué más? Ah, mierda. Ah, mochila. Ya el piol, los bastones, la hoy, esas cosas las podía dejar acá, así que... Pero bueno, pasamos la noche, sin mentirle, desperté como 30 veces, 20, 30, la verdad que dormía 10 minutos, 20, despertaba, 20, 10 minutos, despertaba. Ahí tenemos al leonera y el plomo, está súper helado, congelado, pero yo sigo caminando. Voy a meter todas las cosas en la mochila, la mala nomás, con delicadeza obviamente, porque igual tengo saco de pluma y otras cosas delicadas. Y los vamos, de verdad que ya no aguanto, ni siquiera voy a tomar desayuno, de verdad que ayer anoche lo intenté, o sea, ayer en la tarde intenté calentarme algo, fue imposible, me tomé un café tibio, no, fue horrible, horrible, así que vamos a aguantar nomás lo que se pueda y ya más abajo tomar desayuno si es posible, si no, lo aguantamos del auto. Aquí estamos, tengo las manos congeladas, pero lo vamos a lograr. Deseenme mucha suerte en la bajada. Acá estamos, vamos a tomar desayuno. El pan está al fondo de la mochila y no quiero desarmarla. Así que harto azúcar. Y estamos llenos de nieve. Tenía pensado sacarla, pero hace mucho frío, estar afuera, adentro. Bajando. Yo lo quedo a lo último. Venimos de allá arriba. Bajamos por allá. Cuando nosotros bajábamos o subíamos, siempre lo hacíamos por un zigzag que está abajo, ¿verdad? Quiero que me corroboren, por favor. ¿Cachai? Subí un zigzag, 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 zigzag y ahí está, como hasta acá y subí. Para llegar a la falsa parva. Pero cuando estaba subiendo me sentía así como, oye, esto no lo conocía. Y parece que hicieron un nuevo camino, bueno, ya está hecho. Y este nuevo camino, que está en la raja, po. De verdad, cuando yo lo subí como que, oye, pero este camino no estaba, po. Si esto era pura roca, piedra, para acá era imposible.
¿O estaré mal? Y ahí está el andarivel, donde termina. Me acordaba así al zigzag, zigzag, zigzag. Con nieve o sin nieve. Estaba difícil con nieve. Nos colocamos los crampones por seguridad. Toda esta parte la hice sin crampones, pero igual todo difícil. Y como voy solo, mejor prevenir. Mejor prevenir que lamentar. Tengo que bajar por ahí, bajar, bajar, bajar por ahí, rodear la piedra, bajar, bajar, después irme por ese fierro. Yo me fui por abajo. Me fui... Sí, por allá. Pero por esta vez vamos a ir por acá, derecho. Se nota la diferencia cuando bajé con crampones. Por lo menos tengo algo de experiencia. Y no, es más seguro. Cada pisada era como ya, piso. No era como cuando subía, era como, ya, ¿dónde coloco el pie? ¿Acá o allá? Ya. Ahora más las piernas las cierro. Y era como complicado. Pero no, te colocar los crampones, piolet y un bastón. No, ahí se hace más fácil la batalla. Ya estamos bajando. Me he dado cuenta que cuando edito los videos siempre digo ya. De repente los borro porque me molesta, es como todos los videos. Ya estoy bien, ya voy a comer, ya estoy bajando. Es como, oh, es como, ¿qué onda? No tengo otra palabra que decir. Así que digo, ya voy a pensar. Digo, voy bajando. Pero hubiera dicho, ya voy bajando. Vamos despacito porque acá es tierra. Los crampones no son muy amigables de la tierra. Si llegaste hasta aquí, de corazón te lo agradezco. Intenté dar harta información en la ruta. Esa es la idea de este canal, enseñar lo que más puedo, obviamente. Si te gustó, suscríbete, dale un me gusta, puedes comentar y ya está, compartir con alguien. Nos vemos en la próxima aventura.